y de los canales Luque TV, Canal 2 y TV5 CableSat, quienes van a estar grabando este espacio cultural. Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal, agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Cristian Podio. Por supuesto, agradecemos a los directivos de TV5 CableSat por brindarnos este espacio y también la presencia de todos los que están aquí, en especial de las profesoras y de alumnos del Instituto Secundario Dr. Raúl Loza y de público en general. Muchas gracias por venir. Nicolás Piccioni nació en Luque, egresó del Instituto Secundario Dr. Raúl Loza, estudió la carrera de periodismo en el Colegio Universitario de Periodismo y está a punto de culminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Córdoba. Ha trabajado en distintos medios de comunicación como columnista, en los que realiza análisis de la política nacional e internacional. En esta oportunidad nos va a brindar una charla sobre las causas que dieron origen al actual conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa. A medida que se desarrolle la conferencia, pueden escribir preguntas o las pueden hacer después levantando la mano, pero si las escriben, nosotros vamos a estar atentos a recibir los papelitos para hacérselas una vez que termine. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Nicolás Piccioni y le damos la palabra para iniciar esta conferencia. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy sorprendido, no solamente no esperaba tanta gente, ex compañeros de colegio, chicos de colegio, ex profesores, entonces estoy un poquito sorprendido, ¿no? Que haya tanta gente y un poquito nervioso, no saben la presión que me están metiendo porque es la primera vez que yo hago esto. No sé si los obligaron a venir o vinieron por propia voluntad, espero que no sea por propia voluntad, pero si los obligaron, bueno, o sea, lo voy a saber entender. El nombre de la charla es las causas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, vamos a empezar a hacer una distinción de los términos. No es conflicto, no le vamos a llamar conflicto, es una guerra. Es una guerra con todas las letras. Hay un país que es el invasor y hay un país que está sufriendo una invasión que es Ucrania. Para empezar, probablemente esto ya lo hayan visto todo en los mapas, porque está saliendo por todos lados, está saliendo en los medios, en los diarios, en la tele, se está hablando todo el mundo de estas cuestiones, creo que están al tanto. Pero les traje ahí, a ver, se puso protector de pantalla, más o menos para que los ubiquemos en el mapa. Vamos a decir, acá el rojo chiquitito este que está acá abajo es Argentina, ven el tamaño que tiene, lo ven ahí. Este gigante azul es Rusia, y este chiquitito acá en un rosadito es Ucrania. También agarré y... porque esta página se llama The True Size, o sea, el verdadero tamaño, porque en los mapas es engañoso, cuando vos ves el tamaño que tiene, me parece que Rusia fuera gigante, o sea, lo es gigante, pero no es tan grande como se muestra en el mapa. Entonces, miren, los puse, bueno, primero tengo acá, el chiquito azul es Ucrania, lo puse acá dentro de Argentina para que ustedes más o menos se imaginen cómo es, ¿ven? O sea, tenés una parte que iría más o menos de Buenos Aires hasta Mendoza, un poquito de La Pampa, un poquito de Córdoba. ¿Sí? Y tengo acá, los puse en el Océano Pacífico para que más o menos estén en el tamaño estándar. Saqué, es Argentina, miren que Argentina es grande, o sea, Argentina es el 8º país del mundo. Lo que es al lado de Rusia, que es el primero, el más grande. O sea, son 17 millones de kilómetros cuadrados, es una monstruosidad. Si bien, o sea, la mayor parte de Rusia es un terreno que no es aprovechable, es tundra, es taiga, es muy frío, una zona súper hostil. Pero es un país grande y tiene 150 millones de habitantes, o sea, no estamos hablando acá de pequeñeces. Bueno, parece que lo que ya sabemos todos, que un día se levanta un señor que se llama Vladimir Putin, eso lo saben, y este señor agarra y dice, vamos a invadir Ucrania. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué decide hacer esto? ¿Puede hacer esto? ¿A ustedes qué les parece? Que no, ¿no es cierto? O sea que no un día, ¿por qué no? Decir, che, me gusta este pedacito acá de país y soy más grande y puedo, ¿por qué no? ¿Por qué no podría hacerlo? No puede, pero ya vamos a explicar por qué no puede hacerlo.
Y entonces después de que pasa esta cuestión, primero empieza a acumular tropas. A ver, vamos a poner el mapa, así lo puedo explicar bien con el mapa, con otro, con el de Google Maps. A ver si se alcanza a ver. A ver, no quiero pasar al frente. Acá está Rusia, es todo esto, ¿sí? Y esta parte es Ucrania. Putin agarra un día, empieza a traer tropas y empieza a rodear todo por acá, todo por esta partecita. Bielorrusia, que es un país que no es totalmente independiente, o sea, es independiente en los papeles, pero no lo es en la realidad. ¿Por qué? Porque el presidente, que es Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, va a hacer todo lo que le diga Putin. O sea, no va a tener una iniciativa propia. Capaz que puede dominar unos asuntos internos del país, pero en definitiva va a hacer lo que le diga el señor de acá. Entonces empiezan a rodear con tropas. Occidente lo ve por satélite y le dice: ¿qué pasa, macho? ¿Qué estás haciendo? No, nada, son ejercicios militares. No va a pasar nada, quédense tranquilos. Hasta que empieza a traer cada vez más tropas, y el 24 de febrero, unos días antes del 24 de febrero, lo que hace el tipo es reconocer la independencia de una zona que está acá, en Ucrania. ¿Sí? Esta zona, esta parte de Ucrania acá se llama el Donbass. ¿Le suena? ¿Lo escucharon alguna vez el Donbass? Bueno, son dos microrepúblicas, son dos países chiquititos que eran provincias, oblast, se llaman las provincias en Ucrania, eran dos oblasts de Ucrania que estaban en rebelión, o sea que se levantaron contra el gobierno constitucional del país de Ucrania, financiado por Rusia obviamente, para hacer lío. ¿Sí? Y en la práctica se estaban gobernando a sí mismos, ¿sí? Pero esto no los reconocía ningún otro país, solamente Rusia. Tampoco los reconocía, los financiaba pero no los reconocía. Lo que hace Rusia es reconocerlos. O sea, en derecho internacional reconocer un país es, aceptar la existencia de un país. Lo necesitas al reconocimiento de los otros países para poder tener relaciones diplomáticas, para poder tener relaciones económicas. Imagínense, vos tenés un país, ¿cómo va a comerciar con otro si no te reconoce? O sea, ¿qué le vendes? No, si yo la verdad que no te reconozco, no sé quién sos como país. O sea, lo que hace es reconocerlos y 2 días después empieza la invasión del resto del país. ¿Sí? Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Hasta ahora más o menos vamos, se va entendiendo, no lo estoy aburriendo mucho. ¿No? Bueno. El acto de agresión, el acto de invasión a un país extranjero es algo que está prohibido por el derecho internacional. ¿Y por qué está prohibido por el derecho internacional? Si nos remontamos 100 años atrás, más o menos, para la época de la Primera Guerra Mundial, que fue 1914-1918, vos te remontas a esa época y la verdad que la invasión a un país era otro instrumento más de política internacional. O sea, era algo que vos podías hacer tranquilamente. Mirá, la verdad que necesito mina de hierro, el país que tengo de vecino tiene mina de hierro, me lo anexiono, o me meto. Si tengo la fuerza suficiente para sostener una guerra, me meto y las tomo. ¿Y cuál es el problema? ¿Y qué sanciones me van a...? ¿Quién me va a decir algo? Pero fue muy común a lo largo de toda la historia. Lo que pasa en el siglo XX, y que tiene de particular en el siglo XX, es que la tecnología ya había avanzado mucho. O sea, no es lo mismo cuando vos te vas a una guerra y tenés a lo mejor un fusil que demorás en cargarlo, disparás y después tenés el ejército al frente, el daño que puede hacer que cuando vos tenés ametralladoras o cuando tenés ni hablar con la tecnología que tenemos hoy. O sea, entonces se vuelve más que una guerra, se convierte en una carnicería y no le termina sirviendo a ninguno de los países. Cuando los países ven el daño que son capaces de hacerse a sí mismos, dicen, bueno, tenemos que ponerle un freno a esta situación porque esto no puede pasar más. Entonces lo que hacen es se juntan y forman una sociedad que se llama Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando haya lío, dijeron, cuando tengamos diferencias entre los distintos países, lo que vamos a hacer es nos vamos a juntar, la vamos a charlar y la vamos a tratar de resolver por medio de otros medios, un medio pacífico de resolución de controversias. O sea, no vamos a ir directamente a las armas, sino que primero vamos a tener un arbitraje. Un arbitraje es, nos juntamos los dos y designamos un tercero para que nos amigue, para que podamos resolver la diferencia como dos países civilizados. No suprimía la guerra, sino que le metía un pasito previo, que es el arbitraje.
¿Qué pasa después? Esta Sociedad de las Naciones termina fracasando totalmente porque algunos países, Estados Unidos, que fue el que la propuso, después el Congreso no lo dejó entrar, o sea, vos la armás y después no entras. Algunos entraron y salieron, y en definitiva no sirvió para detener lo que pasó después, que fue la... ¿Alguien sabe? No. La Segunda Guerra Mundial. ¿La escucharon? ¿Sí? Un morocho de bigotito, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese? ¿Lo conocen? ¿Tienen ni idea de quién es? Bueno, ese tipo dice un día, empieza, muy parecido a lo que pasa con Putin hoy. Mira, me quedo en Varsovia ahí. Ese señor lo que agarra y dice un día, acá había toda esta parte formada una república socialista que se llamaba Unión Soviética. Esta parte que queda hoy de Alemania había quedado muy humillada, muy dolida por lo que había sido la Primera Guerra Mundial, que la había perdido, creyendo que la podían ganar, o sea, más o menos como que fueron a un empate en la Primera Guerra Mundial y después Alemania la perdió en el escritorio. Y quedaron muy dolidos, tuvieron inflación, tuvieron golpe de Estado, hasta que gana Hitler las elecciones. Imagínense, Hitler ganó por el voto popular. Este tipo lo que empieza a hacer, dice, Alemania perdió territorio después de la Primera Guerra Mundial, y un día agarra y dice, bueno, me voy a... Mirá, Austria hablamos el mismo idioma, los dos somos alemanes, hablamos alemán, ¿cómo no vamos a estar juntos? Se la anexiona. Y después tenían este territorio, que es de acá, de República Checa, que no dice acá, también había gente que hablaba en alemán. Y dice, bueno, si hablan en alemán, ¿por qué no va a formar parte nuestra? Pero nunca había sido alemán ese territorio. Y lo anexionó lo mismo. O sea, ya tenés dos. Entonces, claro, ¿viste? Francia, Gran Bretaña le decían, che, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, basta, cortala, te damos esos dos, si bien es una violación, no se puede hacer, es ilegítimo, todo lo que vos quieras, pero bueno, capaz que tenías un poquito de razón, te lo dejamos. Se va el primer ministro británico, que se llama Chamberlain, se va a Alemania y dice, mira Hitler, todo bien, te vamos a dejar que vos hayas hecho lo que hiciste, el tema es que basta, hasta acá basta. Sí, no hay drama, le dice Hitler, no hay drama. Un par de meses después, agarra los tanques y se manda e invade Polonia. Había pactado con Rusia, con la Unión Soviética, habían pactado repartírsela entre los dos, y chocan. O sea, le hacen sanguchito a Polonia, Polonia desaparece del mapa. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Por el señor Putin. ¿Por qué? Porque el señor Putin, en el año... A ver, la Unión Soviética es un país que duró hasta el año 91. Se disolvió, se cayó por su propio peso. ¿Sí? Era un estado socialista gigante. Era la segunda potencia mundial, rivalizada con Estados Unidos. Llegó un momento que no lo pudieron sostener económicamente. O sea, se cae por la parte económica. Sin embargo, militarmente era muy, muy fuerte. Cuando se divide, esta Unión Soviética se separa en 15 países, 15 repúblicas independientes. Una de esas repúblicas independientes es Ucrania, ¿sí? Que había formado parte de Rusia de hacía miles de años. Si bien los ucranianos eran un pueblo, digamos, que tenían la nacionalidad ucraniana, o sea, una forma de sentir, de pensar, con su lengua propia, con su cultura. Bueno, eran esa clase de pueblo, nunca habían tenido un país. O lo habían tenido, pero hacía muchísimo y lo habían perdido, y si bien seguían subsistiendo como pueblo, no tenían un estado propio. Siempre habían estado a la sombra de Rusia, del Imperio Ruso, que fue primero, y después de la Unión Soviética. El Imperio Ruso cae, sigue la Unión Soviética, siempre Ucrania estuvo dependiendo de ellos. Cuando la Unión Soviética cae, Ucrania aprovecha para declarar la independencia. El tema es que eso a Putin no le gusta. Eso a Putin no le gusta. Putin piensa todavía como si fuese un emperador ruso. Piensa como si fuese un secretario general del Partido Comunista a cargo de la Unión Soviética. Se siente humillado por esto. Se siente humillado. O sea, ¿cómo que fuimos la segunda potencia? Hemos sido un imperio miles de años y ahora me vienen al lado mío, me van a declarar la independencia. Dentro de Ucrania habían quedado zonas donde vive población rusa, recordemos, formaban parte del mismo país, sobre todo en esta parte, en el Donbass, ¿se acuerdan que los mencioné al principio? Y sobre todo acá, en esta partecita acá abajo que se llama la península de Crimea. Es re importante esa península
porque a vos te da acceso al Mar Negro, que después vas al Mar Mediterráneo y podés comerciar con todo el mundo. Eso es súper importante. Si no, Rusia, el único puerto que tiene, imagínate, el único contacto para salir es acá arriba. Bueno, después tiene esta partecita también, que era parte de Alemania, se le queda después la Segunda Guerra Mundial. Pero te imaginarás que esta partecita, para todo ese imperio, para salir al mar, ¿a quién le venden los productos? ¿Cómo comercias? Entonces siempre necesita una salida al Mar Negro, por eso es re importante. Y aparte, como vivía gente que es rusa, dijo en el año 2014, la vamos a invadir y la vamos a anexionar. Y Occidente no se lo espera. Occidente me refiero a todos los países de este lado, la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo, principalmente. Entonces en el 2014 lo que hace este tipo es, invade la península de Crimea, y enseguida llama referéndum. Un referéndum es una votación, ¿sí? Le dice a los crimeanos que viven ahí, acuérdense que fueron rusos durante un montón de años, les dice, ¿quieren formar parte de Ucrania o quieren formar parte de Rusia? No, queremos formar parte de Rusia. El 90 y pico % de los crimeanos votó para ser parte de Rusia, y eso, contrario a todo tipo de derecho, porque vos no podés invadir un país extranjero y anexionártelo porque está prohibido el uso de la fuerza. O sea, si los crimeanos hubieran querido formar parte de Rusia, se tendría que haber hecho de otra forma. Nada te impide que si dos países se quieren fusionar, lo pueda hacer, pero por acuerdo, no mediante el uso de la fuerza. Bueno, lo que hace Putin, no. Uso de la fuerza, se la anexiona. ¿Sí? Y lo presenta como que los crimeanos vuelven a casa, dice Putin. Y enseguida, acá tienen, acuérdense que es más del 90 y pico %, se me cerró. Creo que el 90 y pico % de los que viven acá son de población de origen ruso. Y acá en Ucrania, en esta parte, la del Donbass también tiene una gran cantidad de población, pero ya no es tan fácil, porque son muchos menos. De hecho, en Ucrania lo podemos tomar, si lo hacemos de acá, desde este hacia el oeste, el porcentaje de la población rusa baja. ¿Sí? Hay cada vez menos. De hecho, también, el ucraniano, porque se hablan los dos idiomas en Ucrania, se habla el ruso y se habla el ucraniano. De hecho, el presidente Zelensky habla en ruso, o sea, es uno de los que tiene, es de la comunidad lingüística rusa. Pero bueno, es mucho más difícil sostener una anexión a Rusia por parte de estos territorios, porque tienen menos apoyo. Acá tienen unos rebeldes, son insurgentes, se rebelaron contra el Estado y están en disputa hasta el reconocimiento, que fue por la parte donde empezamos. ¿Sí? Está más o menos claro por ahora. ¿Hay algo que quieran ir preguntando, que les haya quedado, que se hayan perdido? Nada todavía. Bueno, referido a las causas históricas. A ver. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos que da Putin? O sea, ¿por qué dice que hace eso? O sea, ¿cuál es el fundamento para invadir un país y que el resto no te pase por encima? ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo lo vendes también a tu población interna? Pues si bien en Rusia no tenés libertad de prensa, las elecciones no son del todo libres, se lo tenés que vender de alguna forma a la población, porque cuando vos vas a la guerra tenés que hacer sacrificios económicos. Cuesta plata, no es baratita la guerra. ¿Sí? Entonces más o menos tiene que prender primero adentro para poder justificar lo que pasa en el exterior. Entonces lo que hace Rusia, Putin, les vende relato, les vende cuentito. ¿Qué les dice? Pero es algo que es muy común en Rusia, parece, o que se lo creen bastante los rusos, es: mira, en realidad rusos y ucranianos somos el mismo pueblo. Les dice, no tiene razón de ser que existe Ucrania, somos el mismo. Hablamos un lenguaje que es más o menos el mismo, ¿sí? Son nuestros hermanitos menores. De hecho, le llaman la pequeña Rusia a Ucrania. Le llaman la pequeña Rusia. De hecho, o sea, ¿por qué? Porque nos tenemos que ir a, 1200 años atrás, cuando se originan los protoestados o los estados previos a Rusia, a Ucrania y a Bielorrusia, a estos tres. Estos tres estados formaban una confederación, a ver cómo se los explico. Son principados, le dicen, pero no es exacto el término. A ver, tenés un caudillo militar y estados chiquititos, ¿sí? que pertenecen al mismo pueblo, que son los pueblos eslavos. A ver.
Yo sé que esto es un embole, pero lo tengo que explicar lo mismo, así que les pido disculpas. Son estados chiquititos, sí, no los quiero dormir y ya les estoy viendo las caras. Son todos estados chiquititos, ¿sí? Un estado chiquitito que se llama principados, ¿sí? Que están a cargo de un caudillo militar. ¿Sí? Son pueblos, no quiero decir bárbaro, pero más o menos. O sea, estamos en el año, imagínense, 800 después de Cristo, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿sí? Se habían formado por acá, primero, por acá que está la ciudad de Novgorod, ¿sí? Que es una ciudad de Rusia, que está más o menos por ahí. Y estaban formados por los pueblos eslavos y otro pueblo que se llaman varegos, pero que en realidad nosotros los conocemos como vikingos, ¿sí? Son Ragnar y Lagertha mezclados con los eslavos que estaban acá, ¿sí? ¿Y qué hacían los tipos? Comerciaban con, bueno, no lo tengo ahí, vamos a bajar un poquito el mapa. A ver. Está ahí. Que está en esta parte. Con la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, que era el imperio más poderoso de la época, o por lo menos el más rico. ¿Sí? ¿Qué hacían estos tipos? ¿Qué vendían? Vendían armas, vendían artesanía, vendían trigo, siempre vendían un trigo, o cereales, porque esta zona es una de las más fértiles del mundo, de hecho es plana, o sea, ahí tiene una tierra negra que hace muy fácil el cultivo de cereales. Siempre fue granero, desde los griegos, hace 500 años antes de Cristo, ya vendían, hay documentación que decía que vendían cereales que venían de ahí. Dijimos, estos tipos están juntos, o sea, lo que se llama unos principados, una confederación de estados que se llama el Rus de Kiev, se llama. Mira el nombre que tiene, Rus de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania hoy, se forman acá. Después, en el Rus de Kiev se convierten a la misma religión que tenían los bizantinos, o los del Imperio Romano de Oriente, que es el cristianismo ortodoxo. Hoy en día, voy a decir, la religión no tiene nada que ver, o para explicar a lo mejor la política internacional, ¿qué tendría que ver la religión? O sea, capaz que si nos vamos a Medio Oriente es más importante, pero acá no sería tanto. Bueno, en esa época era muchísimo, muy importante. ¿Y por qué era muy importante? Porque si vos no pertenecías a la misma religión, te venían un poquito menos que un salvaje, un bruto, un bárbaro. No te tenían respeto. Y vos querés agradarle al emperador más rico. ¿Por qué? Porque le tenés que vender el trigo, le tenés que vender la miel, ¿sí? Porque lo admirás, porque ellos tienen la cultura, ¿sí? Porque tienen ciudades que son fantásticas. A ver. Ahí lo dejo, aprovecho, tomo un poquito de agua y que se me despierten un poco. Ahí estamos. Bueno, ya está. ¿Puedo salir? ¿Se despabilaron? ¿Se despertaron? ¿Sí? ¿No quieren ir a lavarse la cara y vuelven en un ratito? ¿No pasa nada? Bueno, estábamos ahí en que forman parte de un mismo estado más grande, una confederación de estados más chiquitos llamada el Rus de Kiev. Engloba lo que son hoy los países de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, esta parte europea de Rusia, sobre todo la ciudad de Novgorod. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, llega un momento que, bueno, se convierten, dijimos, al cristianismo ortodoxo, ¿sí? No es el mismo cristianismo que el nuestro, ¿sí? El nuestro está basado en Roma, ¿sí? Ese está basado en Constantinopla. De hecho, tienen un papa, o tenían un papa que se llama patriarca, ¿sí? El patriarca de Constantinopla, como decir, tenemos un papa, tenemos una religión, y era súper importante, acuérdense, porque hacía que los otros no te vieran como un bruto, como un bárbaro, ¿sí? Y de hecho, aparte de eso, no solamente las ventajas económicas que te proporciona, podés hacer alianzas políticas, te podés casar con las hijas si perteneces a la misma religión. Si no, no te podés casar. Y el matrimonio, la parte romántica esa al día de hoy. En ese momento el matrimonio era para alianza política, no es una cuestión que no decidimos, nos enamoramos, nos casamos, no, eso es muy posterior. Pasa que un día, dentro de esta situación, vienen unos tipos que vienen como de por acá, más o menos. ¿Alguno vio Game of Thrones? ¿Nadie vio Game of Thrones? Son muy chiquitos para Game of Thrones, ¿no es cierto? Los Dothraki, vienen los Dothraki, los mongoles, ¿sí? Vienen en caballo, vienen por toda la estepa y hacen un desastre. Los revientan.
los revientan. Realmente son tipos que vienen a caballo, son tremendos. Liquidan esta parte, liquidan a Kiev, liquidan a Novgorod, liquidan a todo esto. Y quedan 400 años más o menos se quedan, no me acuerdo bien la fecha, pero se quedan los mongoles. Después los mongoles se caen por su propio peso, son pueblos que vienen y te conquistan, pero no tienen la forma de apropiación cultural, no tienen cómo quedarse, cómo conquistarse. Si bien 400 años no es despreciable, pero se van debilitando, ¿sí? Por cuestiones internas se debilitan los mongoles y estos van creciendo, o sea, van de nuevo obteniendo poder y aparece en la historia, o por lo menos tenemos documentación de que aparece en la historia, la ciudad de Moscú. Hasta antes no se había mencionado, cuando esta ciudad ya tenía un montón de años, ¿sí? Por eso, ¿por qué toda esta cuestión aburridísima de toda esta cuestión? Porque Putin necesita una justificación histórica para decir que somos el mismo pueblo, ¿sí? Sin embargo, después de que pase eso, después de que los conquistan los mongoles, hasta que se van los mongoles, cuando se van los mongoles vienen los lituanos, vienen los polacos, ¿sí? Y se meten en esta parte de Ucrania, ¿sí? Después vienen otros imperios, o sea, hay un paso de pueblos y de imperios y de gente que no les puedo explicar. O sea, es muchísimo, como que cambia de mano un montón de veces, ¿sí? Ucrania queda formando parte, o por lo menos casi la mitad, formando parte de un país más grande que se llama la Mancomunidad Polaco-Lituana, que no los quiero aburrir más con el tema, pero más o menos como para que vean lo que iba pasando, que hay como muchos cambios de mano, o sea que hay muchos pueblos que convergen en ese lugar y que, bueno, va cambiando la situación. O sea, si bien tuvimos un origen en común, tenemos una lengua en común, ya no la tenemos, y desde hace muchísimos años. ¿Qué pasa en el medio? ¿Se acuerdan de esta ciudad, Constantinopla, que les había dicho que era la que admiraban todos, la que todos veían la riqueza, que querían comerciar y que tenían el emperador y tenían el patriarca? O sea, tenían el territorio y la religión. Cae Constantinopla. La conquistan los turcos. En el año 1453 vienen los turcos, la liquidan. Y claro, ¿cómo nos quedamos nosotros? ¿Qué hacemos? O sea, si nosotros los estamos mirando a ellos y los admiramos, ¿qué hacemos? Y lo que hace el ducado de Moscú, que se llamaba en ese momento, el gran ducado de Moscú, más que un ducado, como un país más grande, el ducado de Moscú dice, ¿sabe qué? Nosotros tomamos la posta ahora. Ahora somos nosotros los grosos, ¿sí? Ahora nosotros somos la tercera Roma, te decía. ¿Por qué? Pues la primera Roma es esta, la segunda Roma es Constantinopla, ahora la tercera Roma es Moscú. Entonces Moscú, si va a ser la tercera Roma, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un emperador y tiene que tener un patriarca. Y para ser un emperador, si vos querés tener un imperio, tenés que reinar sobre todos los territorios que te pertenecen. ¿Y cuáles son los territorios que te pertenecen? Los que tienen tu misma religión y los que tienen a tu gente. Si vos los consideras tu gente, lo que vas a hacer va a tratar de expandirte y conquistarlos. Hasta que lo hacen. Lo terminan haciendo. Hay un pueblo acá que eran los cosacos, en un momento ahí, que para pelear contra los polacos y los lituanos, los cosacos van y le piden ayuda a Moscú. Moscú les brinda la ayuda. Y claro, les brinda la ayuda, pero les queda la influencia. O sea, ahora dependemos de Moscú. Y después, cuando Moscú dice que va a ser la tercera Roma, se construye este relato, se construye el mito. Lo que hace Moscú es hacer una anexión. Pasa a llamarse Moscú, primero dijimos que había sido un gran ducado, pasa a llamarse el Imperio Ruso. O sea, dejamos de ser un ducado, ahora no tenemos más un príncipe o un gobernador, lo que tenemos ahora es un rey. Pero en realidad, si le vamos a poner, ¿qué nombre le vamos a poner a este rey? ¿Alguien sabe cómo se llama ese rey del Imperio Ruso? ¿No lo escucharon nunca? ¿No? Zar. ¿Le suena la palabra zar? ¿De dónde viene la palabra zar? La palabra zar viene de César, del nombre que recibían los emperadores en Roma. O sea, los tipos están haciendo declaración de principio, te están diciendo, vamos a hacer un imperio. ¿Cómo se llama nuestro emperador? César. ¿Qué tenemos? Tenemos patriarca, tenemos emperador. Ahora vamos a ser gigantes. Y lo hacen. Vos imaginate que Rusia era esto,
sea, llega más o menos hasta acá y se expande hasta el otro lado del estrecho de Bering, llegando a Norteamérica. ¿Vieron la parte de Alaska en Estados Unidos? Si se ubica en un mapa, vieron que está la partecita de Alaska que no pertenece, que no es contigua al país. Bueno, era de Rusia y Rusia se lo vendió a Estados Unidos. Y si lo deja un rato más, lo tenemos acá en Chile. O sea, ese es el nivel de expansión que tienen los rusos. Bueno, después, ya en el siglo XIX, lo que va pasando en el siglo XIX es que está el auge de los nacionalismos. Los tipos empiezan a cobrar conciencia nacional. Empiezan a decir, mirá, nosotros tenemos una lengua propia, tenemos una cultura propia, ¿sí? Tenemos una forma de sentir, de ver la vida, de pensar, que es distinta a la de los otros pueblos. Pero les pasa a todos, ¿eh? No es que le pasa solamente a los ucranianos, les pasa a los italianos, le pasa a los alemanes, que no se unificaron, de hecho ni siquiera fueron país ni Alemania ni Italia hasta fines del siglo XIX. Le pasa a los ucranianos que eran parte del Imperio Ruso, ¿sí? Y esa parte cuando demuestran esa conciencia nacional es reprimida, ¿sí? Se suprime la lengua de los periódicos, se suprime la enseñanza, eso es en el siglo XVIII, ¿no? O sea, es antes del siglo XIX. Se suprime la enseñanza en ucraniano, tenés que hablar ruso. Si bien los dos idiomas se parecen, para que más o menos sepan lo que es la diferencia, escuché un ucraniano diciendo que es más o menos como la diferencia que tenemos entre el español y el portugués. ¿Sí? O más o menos se entiende, o sea, no es que lo vas a hablar tan bien a lo mejor, pero o si lo lees mucho más fácil, pero se entiende, no es que es tan distinto. ¿Por qué? Porque fueron una lengua común en otra época. Entonces dijimos, Rusia reprime, no los deja. Siglo XX, Primera Guerra Mundial, ¿sí? La que había hablado al principio cuando habíamos llegado. Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa? Vos tenías Ucrania, para el momento del siglo XX estaba Ucrania. Divide esta parte, forma parte de otro imperio que se llama Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Esta otra parte de Ucrania, que es más o menos las proporciones que tienen al día de hoy el porcentaje de la población de ascendencia rusa en Ucrania. O sea, el país está como dividido, si bien es mayoritaria la población ucraniana. Esta parte forma parte del Imperio Ruso y son enemigos en la guerra. Entonces, o sea, vos tenés dos, o sea, tienen la nacionalidad, se sienten ucranianos, pero algunos pertenecen al Imperio Austrohúngaro y otros pertenecen al Imperio Ruso. Entonces combaten entre ellos. O sea, ucranianos contra ucranianos porque son parte de otros dos imperios. Esos dos imperios caen con la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí Ucrania tiene una posibilidad por primera vez en la historia de declarar la independencia. Sin embargo, se desata una guerra civil, pelean los bolcheviques, pelea el ejército blanco, hay un ejército anarquista también y hay una parte que está influenciada por los polacos, que se queda con esta parte. Un desastre. Logran declarar la independencia, pero ahí enseguida los que ganan esa guerra civil que hay, esas cuatro facciones que hay, los que ganan esa guerra son los bolcheviques, que ganan también en Rusia. Y Ucrania, que podría haber sido independiente en esa época, pasa a formar parte de nuevo de la Unión Soviética. Decir, macho, paso de un imperio, paso de otro imperio, voy a otro país gigante, nunca voy a ser independiente. Bueno, eso es lo que le pasa. 10 años después, en la década del 30, tenía un presidente, capaz que lo han escuchado, tenía la Unión Soviética un presidente que se llamaba Stalin. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Bueno, Stalin quiere pasar de hacer un territorio agrícola. ¿Se acuerdan que les dije que Ucrania producía trigo y producía todas esas cuestiones? Bueno, necesita pasar de producir cereales a producir... ¿Para qué voy a tomar agua? Porque ya no aguanto más. Pasa de producir, les digo, trigo, metales, a producir industria pesada. ¿Cómo le financias? Porque alguien te tiene que pagar para que ponga la fábrica. ¿De dónde saca la plata? Exportando el trigo. Pero la gente también come. Y si vos exportás todo el trigo, ¿qué creen que come la gente? ¿Qué comió esa gente en ese momento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? No comió nada.
se murieron entre 3,5 millones y 5 millones de habitantes, se le murieron de hambre. ¿Sí? Y el tipo vendió el trigo, exporta el trigo, te entran los dólares o te entran las divisas para producir la industria pesada, y toda la población de Ucrania se te muere de hambre. No toda la población, que es un país muy grande, pero 3,5 millones a 5 millones es bastante importante, ¿no es cierto? Esa cuestión, esa hambruna, se conoce con el nombre de Holodomor. No sé si lo escucharon alguna vez. Y ese Holodomor, esa hambruna ucraniana, está muy presente todavía en el inconsciente de los ucranianos. O sea, es como... nos mataron de hambre. O sea, nos mataron de hambre literalmente, y en Rusia de eso casi que no se habla. O lo tienen como algo secundario, o sea, un tema que no se toca. Hasta ahí vamos en el Holodomor. Después sigue la Segunda Guerra Mundial, que ya hablamos recién, que les dije. Tenía esta partecita de Ucrania, hasta la Segunda Guerra Mundial, formaba parte de Polonia todavía, pero, como les dije, Stalin, el mismo tipo, hace un pacto con Hitler y se divide en Polonia, se divide en Polonia hasta acá, hasta esta parte, se divide en Polonia, justo donde está la frontera hoy. Alemania se anexa todo lo que queda de Polonia hoy, y la Unión Soviética sí está ahí. Y Eslovaquia también un pedacito, pero es irrelevante, creo, casi irrelevante. Es importante esa parte de esa anexión. Después los nazis lo traicionan a Stalin y se vienen de acá desde Polonia y siguen y llegan más o menos hasta por acá, que es Stalingrado, hasta donde pierden una batalla, y los rusos vuelven para este lado. O sea, no sé si lo sabían eso, o sea, pero bueno. Es importante esa parte de que, de que los ucranianos, de que se anexiona hasta acá, la Unión Soviética, porque Polonia pierde esa parte y queda la frontera definitiva de Ucrania al día de hoy. ¿Sí? Por eso queda ahí. Y después, 10 años después de eso, más o menos 15, otro presidente de la Unión Soviética, que es Khrushchev, le dice que le regala, o que se los cede administrativamente a la península de Crimea, que habíamos hablado al principio. No sé si se acuerdan. Que le dije que era importante porque es un puerto, porque con eso podés tener salida al Mediterráneo, todo lo que ya escucharon. Le dice, ya que está pegadito acá, ¿para qué? Si somos todo el mismo país, ¿para qué la vamos a tener nosotros? Pero esencialmente fue rusa durante toda la historia. Y bueno, finalmente llegamos a 1991, Ucrania, la Unión Soviética se disuelve, Ucrania declara la independencia. ¿Sí? Primero tiene una crisis económica muy fuerte, después se estabiliza más o menos económicamente, si bien sigue siendo el país más pobre de Europa, un país con muchísima corrupción, donde los empresarios son amigos del gobierno, básicamente. O sea, no es que vos vayas y te pones una empresa así tranquilo, no. O sea, no pasa. Y lo que no tiene es estabilidad política. Desde su momento de su independencia siempre ha tenido problemas con presidentes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Y ahora vamos a hablar de una segunda pata. Creo que yo me extendí muchísimo y los dormí, pero terriblemente. Me estoy aburriendo hasta yo de lo que les estoy diciendo. Les tengo que hablar de la segunda causa. O sea, esta fue la primera causa. O sea, hicimos el resumen histórico. Imagínense, desde el Rus de Kiev en adelante, que es muchísimos años. Putin, o sea, ¿por qué digo que es un motivo histórico para la invasión? Porque Putin sostiene que, como todos fuimos parte del Rus de Kiev, tenemos que ser un mismo país. Esa es la cuestión. Toda esa introducción que hice solamente para decirles eso. ¿Sí? Como fuimos un país unido y descendemos todo del mismo protoestado de hace 1200 años, bueno, hoy en día tenemos que ser todo el mismo país. A ver, los españoles y los portugueses también tienen una historia en común, ¿eh? Los españoles y los italianos también. Si querés, vamos, los argentinos y los uruguayos también tienen una historia en común, ¿sí? O sea, si fuese eso una justificación para invadir un país extranjero, lo podría hacer cualquiera, y esto sería una carnicería. Es más, ¿hasta dónde? ¿Cuándo hacemos el corte? Nos vamos cada vez más atrás. O sea, tenemos una historia en común, entonces te puedo invadir. Bueno, ¿y cuándo cortamos? O sea, si tenemos que cortar en algún momento, todos descendemos de los africanos, ¿eh? O sea, no hace falta que nos vayamos tan lejos. Por eso ese argumento histórico lo vende para la parte interna, para los rusos. Los rusos creen realmente en este argumento de que, bueno, como fuimos todos en algún momento parte del mismo país, tenemos que seguir siendo parte del mismo país.
no reconoce que Ucrania es un país soberano. ¿Qué quiere decir soberano? ¿Alguien sabe? Que no reconoce a nadie por encima de sí, no depende de otro país. O sea, ¿Argentina sería soberana? ¿Les parece que sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Y Córdoba? No, porque tenés que ver. Bueno, ahí está. Bien. Ese fue el argumento histórico. Ahora vamos con el segundo argumento por el que justifica la invasión, que es el argumento geopolítico. Qué palabra esta, ¿no? Que está en todos lados, se le escuchó un montón de veces todos estos días, geopolítico. ¿Qué pasa? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan que les dije que Stalin vino, hicieron sanguchito acá, le hicieron sanguchito a Polonia, Hitler por el otro lado? Después Hitler lo traiciona a Stalin, se viene hasta acá, más o menos, y después acá pierde, y vuelven los rusos a conquistar de a poquito para el otro lado. ¿Sí? Eso pasa en la Segunda Guerra Mundial. Como no quieren, o sea, como los países no quieren que vuelva a pasar una cuestión de esta, lo que hizo Hitler, que lo invadís, que los masacrás, sobre todo con el Holocausto, que fue, creo que el acontecimiento más vergonzoso de la historia de la humanidad, como no quieren que vuelva a pasar eso, los países se unen, hay ciertos países que se unen por medio de un tratado. ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra tratado? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es un tratado? ¿No? Un acuerdo. Sí, un acuerdo. Hay un acuerdo político, de un acuerdo militar. Se llama OTAN. ¿Escucharon esa palabra? Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué dice la OTAN? Que el país que forme parte de ella, en caso de que sea atacado por un país que no forme parte, todos los que formen parte del tratado lo tienen que saltar a defender. Eso básicamente. A ver, si vos sos alemán y formas parte de la OTAN y te ataca Austria, todos los países que forman parte de la OTAN, suponiendo que Austria no forma parte, sí forman parte, todos los países que forman parte de la OTAN te tienen que saltar a defender. Y son 30 en este momento. O sea, si vos lo querés pelear, tenés 30 del otro lado, ¿eh? Sin embargo, el 70% del presupuesto de la OTAN lo maneja Estados Unidos. De hecho, el presidente de Estados Unidos, el que sea, cada vez que se enoja con algún extranjero, les dice, bueno, muchachos, pongan plata porque no están poniendo mucho. O sea, si somos 30 y Estados Unidos pone 70%, como que no sería mucho negocio para Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué traigo a colación la OTAN? ¿Por qué la menciono? Porque Ucrania se estaba mencionando como miembro, como posible miembro de la OTAN. Ah, qué problema. ¿A usted qué le parece? ¿Podría formar parte de la OTAN Ucrania? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y sí, ¿por qué no? Si un país, dijimos que es un país soberano, que no reconozco la autoridad de otro país por encima de la mía. Si quiero celebrar un tratado con un país extranjero o con varios países extranjeros, nadie tendría por qué impedírmelo. ¿Cuál es el tema? Primero dijimos que Rusia, o Putin en este caso, ve que si Ucrania pasa a formar parte de la OTAN, va a tener todo el armamento de Estados Unidos y el resto de los países acá, en el patio. O sea, vas a tener misiles que te están apuntando. Y la podés dar, si vos la querés conquistar por argumentos históricos, porque necesitas conquistarla para justificar tu poder, querés ser la tercera Roma y querés ser el patriarca, lo que vos quieras, y te pasa a formar, lo van a saltar a defender 30, que no hay forma de ganarle, la perdés para siempre, nunca más, es nunca más. Entonces Rusia no quiere que forme parte de la OTAN, quiere mantener la influencia que tenía sobre Ucrania cuando era la Unión Soviética, que son un país satélite, depende de ellos. O sea, vos podés tener alguna gobernadora, cuando era la Unión Soviética, vos acá podés tener un gobernador, podés tener un presidente, podés decir que sos una república independiente. En última instancia vas a hacer lo que diga el tipo que está acá. Siempre, sí o sí. O sea, no hay posibilidad de una discusión. De hecho, en la época de Stalin, cuando veía que alguien le iba a hacer sombra, lo liquidaban. O te mandan a Siberia, que queda por acá, más o menos de acá para adelante, que hace un frío insoportable, y no te encuentran nunca más, o volvés después de 20 años hecho un despojo humano, o directamente te liquidaban. Y por otro lado, Ucrania también estaba coqueteando con la Unión Europea. Qué problema, ¿eh? Qué problema. ¿Alguien sabe qué es la Unión Europea? ¿Sí? Bueno.
como un posible miembro. ¿Qué ventajas le podía dar a Ucrania ser miembro de la Unión Europea? Comerciales, le podía dar ventajas migratorias, ¿sí? Porque si vos sos miembro de la Unión Europea podés vivir en cualquier país de la Unión y trabajar ahí. Nada, tenés básicamente los mismos derechos, o sea, no te van a pedir pasaporte, tenés como una frontera libre. Y si por un lado vos tenés una Unión Europea que es próspera, que tiene un PBI alto, ¿sí? Que tenés libertad de prensa, que se respetan los derechos humanos, ¿sí? Y por otro lado tenés un país que no tiene nada de eso, un país que persigue opositores, un país que suprime la libertad de prensa, un país que persigue a los homosexuales, eso lo sabían también. O sea, no podés ser homosexual en Rusia, o no lo podés ser públicamente, por lo menos. En Chechenia directamente hay un documental que se llama Welcome to Chechenia, que ahí te muestran lo que es, o sea, los liquidan directamente, ¿eh? Entonces uno te ofrece libertad, te ofrece dinero, te ofrece posibilidades comerciales, y el otro ¿qué te ofrece? Te ofrece represión, te ofrece sumisión, te ofrece restricciones de las libertades. ¿Cuál de los dos a ustedes le parece que sería lógico unirse? ¿O cuál de los dos preferirían? La Unión Europea, probablemente, por lo menos yo. Los ucranianos no lo definieron porque no lograron definirlo. De hecho, cuando estaban a punto de unirse a la Unión Europea, Putin, había un presidente que era prorruso. Cuando Ucrania empieza a coquetear con la Unión Europea, empieza a ver si negociamos para unirme a la Unión Europea, lo que hace Putin le dice, no macho, no te unís. Y el presidente tumba el acuerdo. Y ahí le salta, eso fue en el 2014. Tumba el acuerdo, le dice no. Y ahí los ucranianos hacen una revolución, una rebelión, no más que una revolución, una rebelión, unas protestas, unas manifestaciones, se llama el Euromaidan, no sé si lo escucharon. Maidán es la plaza más importante de Kiev. Se van a protestar todos los ucranianos porque querían unirse, o los que querían unirse a la Unión Europea. Entonces, bueno, vemos que tenemos a Ucrania, la tenés justo en el borde entre la Unión Europea, entre Moscú. De hecho, hay muchos países que apenas se cayó la Unión Soviética y declararon la independencia, fueron a golpear la puerta de la OTAN porque tenían miedo a Rusia, que son estos tres de acá arriba: Estonia, Letonia y Lituania, que también lo sufrieron Stalin, entonces directamente. Y Moscú lo que no quiere es que se unan a la OTAN y a la Unión Europea, Ucrania, Georgia. Hace lo mismo, te desestabiliza, te empieza a financiar rebeldes, armas, rebeldes. Básicamente, te organiza un quilombo en el país, te tumba el gobierno, no te deja. Cuando pasa lo del Euromaidan, después de lo que pasa el Euromaidan, inmediatamente después, ahí se anexa Crimea, y después se anexa, no se lo anexa, sino que no le es tan fácil, pero te organiza las rebeliones en el Donbass. Son dos repúblicas chiquitas, las habíamos hablado al principio, ¿se acuerdan? Bueno, hasta ahí más o menos se va entendiendo algo, ¿sí? Tenemos dos causas entonces, histórica, geopolítica. Histórica porque somos parte del mismo pueblo, misma lengua, misma cultura, tenemos que estar juntos. Geopolítica, no quiero que te unas a la OTAN, no quiero que formes parte de la Unión Europea, quiero que hagas lo que yo te digo. Tercera causa, esta más personal, no está en ningún lado. La tercera causa se llama Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Putin va a cumplir 70 años. Está en el poder desde el año 99. Son muchos, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes ni había nacido. ¿No? Ninguno había nacido en el 99. Algunos sí. Somos todos 96, 97 como yo, por ejemplo. Putin es un hombre grande. ¿Sí? Es un hombre grande y es un hombre que crece en la Unión Soviética. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Putin en la Unión Soviética? ¿De qué trabajaba Putin? ¿Quién lo dijo? ¿Vos lo dijiste? ¿Qué hacía? Es un ex agente de la KGB. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la KGB? ¿La escucharon alguna vez? No tengan vergüenza, si no nadie lo hace. El único que te ha pasado vergüenza acá soy yo.
un ex agente de la KGB. La KGB es la policía secreta de Rusia, ¿sí? Una agencia de inteligencia, ¿sí? Que se dedicaba a espiar opositores, ¿sí? Son los que básicamente los que tienen el poder, ¿sí? O por lo menos el paso previo para el poder. Ese hombre se cría, o sea, es muy patriota, ¿sí? De hecho bueno, no es de una familia perteneciente al partido, sino que viene de una familia bastante humilde. Construye poder dentro de la KGB, pero era un tipo bastante mediocre. Si se ponen a leer la biografía, hay una que está muy buena, bastante mediocre. De hecho, lo eligen y asciende por mediocre. ¿Por qué? Porque el que lo eligió era, que después fue intendente o gobernador de San Petersburgo, que es la ciudad donde nació Putin. Decía, este tipo no me va a hacer sombra. O sea, no te eligen a uno que sea bueno, porque el que es bueno te puede tumbar. Entonces lo que hay que hacer, elegimos el mediocrón, el funcionario, el que no brille demasiado, el que haga lo que le digo. Putin después se los comió crudo. Dijimos, un ex agente de la KGB, trabaja con la política. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Vamos bien con el tiempo? Tenemos un ratito más. Y es un tipo que dice una vez, Putin dice en un momento, el acontecimiento más trágico de todo el siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Mirá que hubo acontecimiento trágico en el siglo XX, mirá que hubo guerra, mirá que hubo masacres, tuvimos el Holocausto, 2 guerras mundiales, carnicería por todos lados, pero para él, el más trágico fue la caída de la Unión Soviética. Y lo que quiere hacer es restaurar ese esplendor que tuvo la Unión Soviética, de cuando éramos la segunda potencia mundial, de cuando le hacíamos sombra a Estados Unidos, estábamos ahí palo a palo, nos ganaron por un pelito, o sea, llegaron un ratito antes de la luna, pero tuvieron mucho nosotros. Donde Inglaterra, Francia, la mitad de Alemania es nuestra. Inglaterra, Francia, hoy que se hacen los gallitos, en ese momento los miramos desde arriba. Un tipo que sufrió mucho la humillación. De hecho, todos los rusos lo vivieron a la caída como una humillación tremenda. De hecho, veían las estadísticas, por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética, la esperanza de vida de los rusos cayó 10 años. Los tipos se suicidaban, habían entrado en una depresión tremenda, muchas veces llevabas, no sé, 50 años en un laburo, 40 años en un laburo y ese trabajo no existía más y perdías toda tu razón de ser, no sabías qué hacer con tu vida. ¿Por qué? Pues ya no había forma de financiarlo. Toda esta humillación a Putin lo hace reflexionar y va esperando su tiempo. Y el tiempo, ya llegando a los 70 años, en esta situación de estar en el mundo, con un presidente de Estados Unidos que es bastante debilucho, si se quiere, o parece que no tiene demasiado carácter como para ser rival, con un occidente que depende de él, porque si saben, Europa depende de Putin básicamente, porque Putin les vende las materias primas, ¿eso lo sabían? ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? Moscú vende materias primas, vende gas, vende petróleo, vende carbón. Toda esta parte de Europa, toda esta parte, acá hasta Alemania, todo, le compra ese gas. O sea, si Putin te cierra el grifo, vos no te quedás sin calefacción, te quedás sin energía para la fábrica, eso te puede ocasionar una crisis económica tremenda. Y sabe que los tiene agarrados. Entonces, viendo estas circunstancias, Putin cree, muchos dicen que está loco por hacerlo, no lo sabemos, porque no soy psicólogo de Putin, no tengo idea si está loco o no, pero que el momento de atacar era ahora y lo hizo. Y esas son las causas, a ver si me queda algo más para decirles. No me queda más nada. Esas son las causas por las que Rusia inició una guerra contra Ucrania. Bueno, si hay preguntas, les voy a pedir que le entreguen los papelitos a las profesoras y cualquiera, los alumnos, el público en general. Y mientras ustedes tienen alguna pregunta, yo sí le voy a hacer una pregunta, que es más escuchar la opinión que tiene Nico sobre
¿Cuán poder tienen las empresas privadas sobre los poderes políticos? En este caso, si vos considerás que el poder político de Putin está influenciado por las grandes empresas, como suele ocurrir en algunos países latinoamericanos, para decir así, es decir, esta frontera entre poder político y el poder privado empresarial económico. Creo que la causa es la inversa, o sea, no que el poder económico maneja el poder político, sino específicamente en el caso de Rusia y específicamente en el caso de Ucrania también, o sea, porque no fue un país que hizo una transición al capitalismo. El poder político domina el poder económico. A ver, en Rusia lo han escuchado por ahí que dicen los oligarcas rusos. Lo han escuchado cuando dicen le establecieron sanciones al oligarca ruso tanto. ¿Por qué le dicen el oligarca ruso? O sea, ¿por qué sería un oligarca? O sea, asimilan a empresario con oligarca, que no necesariamente es la misma cuestión. En este caso, sobre todo en Ucrania, por ejemplo, yo te dije que no hay una transición directa al capitalismo. Por ejemplo, República Checa, que está acá, hace esa transición al capitalismo. Ustedes piensen, cuando eras una dictadura comunista, todas las empresas son el Estado decide todo, o sea, todo lo que se produce, en qué cantidad y a quién se vende, o sea, no tenés sistema de precio tampoco. O sea, es una economía totalmente dirigida desde arriba, o sea, hay uno arriba que dice qué se va a producir, cómo se va a producir y a dónde se va a enviar, ¿sí? Esto se cae porque cuando una empresa no está hecha para ganar plata, o sea, si no vamos a depender, o sea, si vamos a hacer una empresa, ¿para qué la vamos a hacer? Vamos a hacer para ganar plata, o sea, no para otra cosa. Eso es lo que queremos cuando armamos una empresa. Si no están hechas para ganar plata, sino para crear cosas o para dar trabajo, en ese caso, y aparte son empresas estatales, quiere decir que no pueden entrar en quiebra, o sea, no se van a fundir nunca, o sea, nunca se van a quedar sin recursos, porque cuando se queden sin recursos el Estado lo va a financiar, o sea, no se te va a premiar la eficiencia tampoco. O sea, vos no tenés incentivo para ser eficiente si total no importa. Y si vos te hacen falta 100 empleados, pero contratas 1000, porque total no te hace falta ser eficiente, porque total te para darle trabajo a los empleados, y nunca te va a quedar sin fondo, ¿qué creen que pasa? Colapsa la economía, porque los recursos no son infinitos, no son ilimitados. Todo lo que eran esas empresas públicas, en los 90 se privatizan. En lo que es, te digo, República Checa, porque ¿cómo hacían para privatizarlo? Por ejemplo, hoy República Checa es uno de los países más igualitarios del mundo. Tenían todas las empresas públicas y le dijeron a la gente, miren chicos, miren gente, miren muchachos, muchachas, vamos a venderlas a toda esta empresa, las vamos a subastar. Lo que vamos a hacer, les vamos a vender un papelito, ustedes un bono, ¿sí? Ustedes vengan, nos compran este bono y el momento que se subasta la empresa, les cambiamos el bono que compraron por acciones de la empresa. Entonces pasan todos a ser propietarios. Hoy en República Checa la mayoría de la gente tiene acciones en la empresa porque habían comprado esos papelitos, hicieron el cambio y eso terminó como que hoy es uno de los países más igualitarios del mundo, ¿sí? En Ucrania quisieron hacer algo parecido, ¿sí? Hicieron los papelitos, vendieron los bonos, le dijeron a la gente, cómprenos estos bonos y después le damos acciones a las empresas. ¿Y sabe qué pasó? Nunca se subastaron las empresas. Entonces vos compraste un papelito, ¿sí? ¿Y qué hace con el papelito si no te subastan? Entonces vino un tipo, imaginaos, no sé, hay una empresa de chocolatines, ¿sí? Bueno, comprame un bono de la empresa de chocolatines y después yo te doy acciones de la empresa de chocolatines. Cuando se tiene que subastar la empresa de chocolatines no se subasta, entonces vos te quedaste con el papelito durante años, tenés que comer, hay crisis económica. Viene un tipo y te dice, ¿sabe qué? Mira, vos pagaste 100 por ese papelito, te doy 50. Vos me das ese papelito, te doy los 50. Si total nunca te lo van a dar a la empresa, bueno, está bien, ¿para qué lo quiero si lo tengo ahí guardado, no se va a subastar nunca? Lo lógico sería que le vendamos el papelito, o sea, necesito comer hoy, no una promesa que no me están cumpliendo. Bueno, una vez que se vendieron todos esos papelitos de la empresa de chocolatines, se lo compró el mismo tipo, ahí se subastó a la empresa y un solo tipo se queda con la fábrica de chocolatines. Parece un ejemplo tonto,
pero el que se quedó con la fábrica de chocolatines fue Poroshenko, que después fue presidente de Ucrania. Exactamente uno de los mayores fabricantes de chocolate de Ucrania. O sea, a propósito es ese ejemplo. Y eso se hizo con todas las empresas. Entonces vos no tenés una transición directa, o sea, no es que es una empresa privada. Las tierras de Ucrania, creo que la mayor cantidad de las tierras, ¿se acuerdan que les dije que producía trigo y que era súper fértiles? Creo que pertenecían a 25 personas, todas las tierras. Y después sacaron una ley que prohibía el enajenamiento de tierras. O sea, no solamente las tienen 25 personas, sino que no se las pueden vender a nadie. O sea, a ese nivel de protección tiene. A esa prohibición le sacó el presidente actual, que es Zelensky. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas para hacer? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pregunto yo, porque quiero pedirle otra opinión a Nico. En realidad me interesa saber, porque él está más en el tema de política internacional, y a mí me gustaría saber cómo avisora él la conclusión de esta guerra. Qué pregunta difícil, ¿eh? ¿Cómo puede terminar la guerra? No sabemos. No podemos adivinar. No lo podemos adivinar porque no. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Se quedará con tierras de Rusia allí? ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, las posibilidades que tenemos es: arrasa Rusia, se anexiona el país. La verdad que los ucranianos están resistiendo mucho, le está saliendo carísimo, le está saliendo Putin la guerra. No tiene cómo sostenerla, porque las sanciones internacionales no te dejan disponer del dinero, no te dejan disponer de la plata que tiene Rusia. O sea, te sacaron del sistema SWIFT y te bloquearon el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés importar algo, no tenés cómo pagarlo, no podés importar. Es un arma de doble filo, porque dijimos que toda esta parte dependía de los recursos que le vende Rusia. Y claro, si yo no te los puedo pagar, vos tampoco me los vas a entregar. Entonces es un arma de doble filo, son sanciones económicas. Entonces dijimos, me pregunté, ¿cómo podía terminar la guerra? Primero, gana Rusia, arrasa con todo, poco probable. Están resistiendo los ucranianos, les sale carísimo, el daño es monstruoso. ¿Sí? Porque imagínense, chicos, que una guerra en la ciudad, la guerra en la ciudad es casa por casa. O sea, Ucrania es un país grande, les mostré el mapa lo que era con Argentina, como desde Buenos Aires hasta Mendoza, tenés que ocupar un país de ese tamaño. Y tiene 40 millones de habitantes, contra 200.000 soldados. Es como mucho. Segunda hipótesis, vas a un acuerdo más o menos sucio. O sea, lo que puede llegar a pasar, que es la que creo que puede llegar a pasar. Ucrania, para pedir el alto al fuego y que ya no se masacre más gente, reconoce la anexión de Crimea, reconoce la independencia de la República del Donbass y probablemente tenga que reconocer también la anexión de Rusia de las zonas que ya están ocupadas. Lo veo difícil también por la comunidad internacional de justificar semejante atropello al derecho internacional. ¿Sí? Es un atropello, chicos, eso. O sea, y aparte, o sea, eso trae otro inconveniente, que hay países que después pueden hacer lo mismo, que se creen con derecho a hacer lo mismo. China tiene reclamos sobre Taiwán. Si no dijiste nada con Rusia, que es mucho más chico económicamente me refiero, y militarmente, que China, ¿por qué después vas a decir algo con Taiwán? ¿Por qué después vas a decir algo con Hong Kong? Que también, si ella es parte de China, tiene otro sistema. Entonces eso es difícil, pero creo que es la más viable. Y no se me ocurre otra hipótesis. ¿Tienen alguna pregunta? Nico, ¿qué posibilidades pueden existir de que se utilicen armas nucleares? Tampoco lo sé, y eso va a depender de Putin. Va a depender de Putin porque, a ver, Rusia es un país nuclear, tiene muchas armas nucleares, y hay en política internacional, durante la Guerra Fría se usaba la sigla DMA, que es Destrucción Mutua Asegurada. Si Rusia le tira los misiles nucleares a Ucrania, no creo que la OTAN no intervenga, porque ya sería un crimen de una proporción atroz. Entonces, si vas a usar misiles nucleares, sabes que estás condenando también a tu propio pueblo, porque te van a contraatacar. No creo que te dejen. O sea, en ese caso, a ver, chicos, es la última instancia el uso de armas nucleares. Si vos usas armas nucleares,
O sea, ¿qué haces? Vas a atacar Ucrania y después vas a recibir contraataque de Estados Unidos, vas a atacar a Estados Unidos y ¿qué? Es la destrucción del mundo, es la tercera guerra mundial en serio. Claro. Eso es, o sea, por eso creo que va a tener mucho cuidado. De hecho, durante la Guerra Fría hubo un momento, una crisis en Cuba, se llamó la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética había llevado misiles a Cuba, y ahí fue cuando el presidente de Estados Unidos levantó el teléfono y le dijo, che, para, o sea, a alguien se le puede escapar el botón y acá desatamos la tercera guerra mundial, entonces aflojar los dos. No sé en este caso qué podría llegar a pasar. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Una más. Sí. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Nico, ¿por qué en un momento, bueno, yo capaz lo sé, pero lo quiero compartir como reflexión, se hizo cierto paralelismo y se llegó a hablar de Malvinas, porque si hablamos de ocupación del territorio, se podría hacer un paralelismo con lo que hizo Gran Bretaña con las Malvinas, que son un territorio argentino. ¿Por qué se hace ese paralelismo? Y pasa que acá en este caso ya daría para otro tema y que le tendría que extender bastante, pero en realidad creo que en el caso de Malvinas, si bien eso me gustaría hablarlo después, el 2 de abril ya y se cumple el 40 aniversario, estaría bueno que pudiéramos hablar de este tema, pero en ese caso desgraciadamente nosotros fuimos los agresores, porque Malvinas, si bien son nuestras, nos pertenecen por títulos históricos, nos pertenecen por títulos jurídicos, nosotros estábamos ocupadas por los ingleses. Lo que yo dije, no podés iniciar una guerra de agresión, la tenés que negociar por vía diplomática siempre. O sea, nunca está justificado el uso de la fuerza, como iniciar una guerra mediante el uso de la fuerza, no está justificado ya al día de hoy, no es un elemento permitido por el derecho internacional, y es exactamente lo que hicimos nosotros, ocupamos las islas por la fuerza, por más que tengamos razón. O sea, la violencia no está permitida. No solamente que ocupamos las islas por la fuerza, sino que perdimos la guerra. Entonces nuestra posición respecto al tema Malvinas está muy complicada. O sea, no sé si está respondido más o menos. Sí. Bueno, Nico, felicitaciones antes que nada. Realmente muy claro la exposición. Felicitar a la iniciativa de la cooperativa de Hotel 5 y de Canal 2. Preguntarte sobre Volodymyr Zelensky. ¿Cómo llega al poder? ¿Cómo se da esa situación? Si los ucranianos ya sabían que pensaba distinto Moscú y había una mirada diferente justamente a esa posibilidad futura de invasión o de crecimiento del Estado. ¿Cómo se da esa situación, no? Muchas gracias, lindamente, la verdad me siento honrado que esté presente y que me haga una pregunta, sí, la verdad que se agradece. Qué buena pregunta, la verdad, porque es raro, sabiendo, porque esto no es de ahora. Zelensky gana en el 2019. ¿Ustedes saben a qué se dedicaba Zelensky? ¿Alguno lo sabe? ¿Que sigue el conflicto? Es actor. Un actor, hacía comedia romántica. Y en uno interpretaba al presidente y después, como está muy peor el personaje del presidente que hace, lo votamos. Un genio, ¿no? O sea, teniendo a un ex agente de la KGB que encima te puede invadir, vos votás a un actor. Son unos genios para elegir presidente. ¿Cuál es el tema? Bueno, pero sobre todo Zelensky en este momento, a pesar de ser actor y a pesar de que, bueno, vamos a decir, si vos tenés esa amenaza de guerra, vas a tratar de elegir a otra clase de persona, a lo mejor uno que pueda estar más capacitado para el cargo, ha demostrado, o sea, bien la actitud de Zelensky. Muy bien, porque el tipo podría haber dicho en un momento, me invade Rusia, le ofrecieron irse del país y lo que dice el tipo es, ¿sabes qué? Yo me quedo a luchar por mi gente, no me voy, se muestra con los soldados y eso le suma muchísimos puntos en imagen internacional. Lo más probable es que si Zelensky no se hubiera quedado y si los ucranianos no estuvieran resistiendo de la forma en que están resistiendo, Occidente no hubiera hecho nada. ¿Por qué no? Porque ellos no lo habían hecho antes en el 2014. En Crimea, cuando Rusia les quita esta parte, acá Ucrania, Occidente no hace nada. Y dije, ese total les pertenecía. Hubo unas sanciones tibias, no pidieron mucho más y pasamos a otra cosa. Ahora, la actitud de Zelensky, la de quedarse, la de luchar, la de dar discursos, la de provocarlo a Putin porque lo hace. O sea, le dicen, mirá, yo estoy acá con mi gente y vos citás gente y lo sentás en una mesa de 15 metros y está en la otra punta. O sea, Putin, ustedes fíjense que en las imágenes se muestra solo y Zelensky con ropa de guerra, con los muchachos. Eso le suma muchísimo a la imagen. Y ver esa voluntad que tiene el presidente para resistir hizo que todo el resto de Occidente
le empieza a enviar armas, países que eran muy reacios como Alemania, por ejemplo, que todo el trauma de la Segunda Guerra Mundial, no le quería mandar, dijo, no, bueno, nosotros vamos a mandar hospitales de campaña, no vamos a mandar armas, no vamos a mandar nada. Después sí manda, ¿sí? Más las sanciones económicas. Así que creo que por ahora, con estos pocos días que van de guerra, porque todavía no llevamos un mes, creo que ha demostrado por lo menos estar a la altura. Veremos qué depara el tiempo, capaz que digo esto y mañana se manda. ¿Alguna otra pregunta? Ayer. ¿Hay posibilidad de una tercera guerra mundial? Bien, eso está, no lo sé tampoco. ¿Y sabes qué? Sí, la posibilidad está. ¿Sabes por qué está? Porque, ¿se acuerdan cuando les explicaba lo de la OTAN? Les dije que si tocan a uno, no tocan a todos, tocan a los 30. Ucrania no forma parte de la OTAN, pero Polonia sí. Sí, está pegadito. Y Rusia estuvo bombardeando toda la ciudad de por acá cerca, menos la que está mi hermano, gracias a Dios que no la estuvo bombardeando. Estaba bombardeando un poco más que no escuches. Estuvo bombardeando todas estas ciudades y llegó a 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Un error de cálculo, ¿sí? Porque vos imagínate si desde el aire se te puede escapar una bomba, los aviones van muy rápido, se te puede escapar una bomba para el otro lado. Y ahí Estados Unidos ha dicho que si se le llega a escapar una bomba, como vos sos parte de la OTAN, invoca el artículo 5, que es el de la defensa mutua. Tocan a uno, saltamos todos. Entonces sí habría una posibilidad. En ese caso, si la OTAN se mete, en este caso podría extenderse y podría ser una masacre fuerte. Ya lo está haciendo, pero se podría grabar. Imagínate, entrarían 30 países más a la guerra. Es mucho. O sea, son 2 ahora, podrían ser 30. No sé, ¿alguien me quiere preguntar algo más? No sé si ha sido claro. Que bueno, justamente la profe nos comentó que vos tenés una hermana allí en Ucrania. ¿Y cómo se siente respecto a todo esto? O sea, no tiene miedo, porque yo en su lugar me muero un infarto, o sea, en plena guerra. O sea, luego volver a Argentina, se va a quedar allí en Ucrania. No tiene pasaje de vuelta pronto, pero no, está bien, está bien. Y están mis padres presentes, así que no quiero hablar mucho del tema, pero no. O sea, traen el desfibrilador por la duda acá, pero no, por lo menos no. Si bien han sonado las sirenas, ha habido alertas, te llega como en una aplicación, te llega una alerta de ataque aéreo, no ha pasado nada. Sí han bombardeado cerca, pero no ha pasado nada y bueno, si Dios quiere, dentro de pocos días lo tenemos acá de vuelta, si es que no decide irse de nuevo. Bueno, le vamos a agradecer a Nico por esta conferencia que nos ha dado y la cooperativa, de manos del presidente del Consejo de Administración, Cristian Podio, le va a hacer entrega de un presente y le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, la verdad que ha sido brillante la presentación de Nico, la verdad, felicitaciones Nico. Una historia que estaba pensando mientras escuchaba, una historia que se está escribiendo minuto a minuto, que todavía no terminó, que lo vemos todo el tiempo en las redes sociales, si aprendemos el televisor, ninguna con este nivel de detalle. Y también pensaba recién, digo, si existe un programa de televisión con 1 hora hablando de esto, tampoco tendría rating, porque hoy, en la era de donde estamos, necesitamos la información en un Twitter, en 30 caracteres. La verdad que este nivel de detalle es pocas veces visto. Y acá hago un apartado especial y felicitando a todos ustedes que tuvieron la iniciativa de agarrar la bici, agarrar la moto, veía que llegaban recién el auto, y venir a conocer justamente a esto, ¿no? No buscar la información rápida, corta, sino que venir a conocer, a estudiar. Felicitaciones a los profesores que tuvieron la iniciativa, a la Comisión de Educación de la COP, porque realmente esa es la forma en que en algún momento lleguen y puedan dar una conferencia en su pueblo, un talento local. Gracias a Intendente, también a personal de la Fuerza Local, Canal TV5, Canal 2, gracias a todos los que han hecho partícipe también este grato momento. Hemos aprendido todos de este ratito. Y bueno, espero que se vuelva a repetir. Ya tiraste uno recién, el 2 de abril. Podemos, ya está. Ya creo que tenemos auditorio cerrado. Y un agradecimiento también especial a Analía, a Ariel,
que tenemos ese pibe allá en Ucrania, que lo seguimos todos también en las redes, día a día, minuto a minuto, me imagino por lo que están pasando, estoy viviendo, pero creen que esto va a ser también un antes y después para la carrera de Federico. Así que felicitaciones también a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y damos el cierre aquí con un fuerte aplauso para él y para todos.